Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo libro, una nueva enseñanza para la ciudad de refugio. Es un libro atípico, no hace parte de ningún cuerpo directo de la Torá, no hace parte ni de los libros del Humash, del Midrash, mm, ni del Talmud, ni del Zohar. Sin embargo, es un libro que lo que yo he leído y quiero compartir con ustedes este libro, por eso es la razón, nos toca a todos de alguna u otra manera. Y es importante que sea como un complemento a todo lo que estamos estudiando. Para el mundo judío, el dinero es algo importantísimo, es algo que es transversal a todo, así como para el mundo gentil, obviamente. Pero si nosotros estudiamos, nos damos cuenta las misbot, las fiestas, Shabbat, en todo ese universo de servicio espiritual de Avodat Hashem, el dinero es importante. A veces muchas personas tienen dificultades en su proceso espiritual es precisamente porque no les llega el dinero suficiente para poder tener una vida tranquila. Hay gente que le toca trabajar, por ejemplo, los sábados, porque no tienen alternativa, o sea, no pueden renunciar a su trabajo para cumplir mis bot y poner en riesgo su parnasá de su vida en general. Y yo no me atrevo a decirle a nadie, no trabajes, sino, o sea, si es inevitable, o sea, hay que entender cada contexto y cada persona y cada vida. Y yo siempre he propendido por la ideología y la filosofía de que uno tiene que construirse una vida para las misbot. Y es imposible construir una vida para las misbot si no hay economía suficiente para las misbot. Pero muchas veces la economía, el dinero, es esa área de la vida en la cual más luchas tenemos, dificultades. Es difícil que llegue y es fácil que se vaya. El dinero es difícil conseguirlo y en un momentico, en dos o tres cositas uno ya lo gastó. Quizás a veces pasa que toda la vida la gente ha luchado por tener algo y no tiene nada. Quizás hay personas que sin luchar tanto en una etapa muy joven de su vida consiguen mucho y a veces uno se pregunta, ¿por qué él sí, por qué yo no? Que me esfuerzo tanto, que trabajo tanto. Ahí es donde entra la necesidad de poder resolver desde los mundos superiores la relación que cada uno de nosotros tiene con el dinero. Para eso es que está este libro. Este libro se llama Karma con el dinero. Yo quiero antes de empezar a hablar de este libro, de empezar a leerlo y empezar a sacar conclusiones y de tejer este relato, tejerlo paralelamente a la Torá, quiero hacer una distinción entre lo que son los conceptos de karma y de tikkun. El karma es un concepto que es colectivo de toda la humanidad, donde el 99% de las personas están involucrados. Y el karma hace referencia a lo que es leyes de causa y efecto. O sea, yo hago algo hacia afuera, hacia el mundo, hacia los demás, y luego el reflejo de lo que yo hice vuelve hacia mí, como un boomerang. La mayoría de las personas viven en ese constante ir y venir de causa y efecto, de acción y reacción durante toda su vida y no pueden salir de ello. El karma, si yo quisiera colocar un ejemplo gráfico, yo creo que todos, sin distinción de edad, conocemos los circos. Que en los circos se presentan artistas, trapecistas, payasos, animales, bueno, etcétera. Pero hay una atracción en el circo que es particular y es esa esfera metálica donde ruedan motocicletas. No sé si la han visto, que hay una esfera metálica gigante que meten ahí a tres motociclistas
y que los motociclistas giran internamente dentro de esta esfera. Tiene mucho que ver el karma con este ejemplo, porque es estar girando constantemente en causa y efecto sin poder salir de ahí. Porque ese sí, la ley del karma es eso, repetitiva. El judaísmo introduce una nueva dinámica de relación con el universo, que es el tikkun. El tikkun, a diferencia del karma, es la manera en la cual yo corrijo los actos que hago en mi vida para no estar encerrado en esa esfera girando sin ningún sentido. Para no ser el motociclista que gira arriba, gira abajo y no va a ninguna parte. Entonces es importante eso. Yo sé que el concepto karma no hace parte del judaísmo, mas sí hace parte de la vida. Hace parte de recoger lo que sembramos, hace parte de, si quiero un mejor futuro tengo que construir un mejor presente, hace parte de recibir efectos de vidas anteriores. Y pues por eso la mayoría de la gente no corrige, porque la mayoría de la gente está sumergida es en la ley del karma. Nosotros estamos bajo la ley del tikkun, pero nos ayuda mucho a entender ciertos conceptos de karma para poder hacer nuestra corrección de una manera mucho más eficiente. Y este libro trata específicamente del dinero. Entonces, con la ayuda de Hashem, que yo pueda transmitir este libro de la mejor manera. Capítulo 1. ¿Cómo medir el karma? Una situación kármica entre dos personas se produce de la siguiente manera. Cuando las circunstancias o el tiempo hacen aparentar que esas dos personas no son iguales. O sea que el karma se vale de dos cosas. Las circunstancias de vida y el tiempo. En eso se basa que una persona no sea igual a otra. Una parece más y la otra parece menos. Y entre más karma haya, más diferencia suele haber. O sea, cuando uno ve una persona que tiene mucho y una persona que no tiene sino apenas lo necesario, es porque entre ellos dos hay una diferencia kármica enorme. Ejemplos comunes de karma son: una persona es más poderosa mientras conserve lo que tiene, más lista mientras no pierda la memoria, más guapa mientras no se envejezca, más dichosa mientras tenga sus seres queridos, o más lo que sea con respecto a los demás. Entonces, uno tiene que empezar a analizar en su entorno familiar, en su entorno social, y empezar a identificar esas diferencias. Las personas son poderosas en la medida en que saben conservar lo que tienen. Las personas que son inteligentes porque no olvidan lo que aprenden. Hay personas que son físicamente más atractivas que otras, y eso tiene que ver con el karma también, porque obviamente hay personas que solamente por su aspecto físico se le abren muchas puertas. No digo que sea por cuestiones sexuales, no, pero sí existe cierto carisma en las personas atractivas que hace que tengan más como feeling con la gente. Entonces es más fácil, por ejemplo, que en una competencia laboral que haya 20 personas peleando por el mismo puesto y de esas 20 personas 5 estén igualadas en cuanto a títulos, educación, habilidades y competencias. Generalmente las empresas se decantan para las diferencias en la más atractiva. Entonces eso suele pasar. Nuestro planeta es un escenario denso donde todo es temporal, y las circunstancias y las personas que tienen karma, o sea karma bueno o karma malo, entre sí cuentan con la oportunidad de reencontrarse y de resolver, o sea, de limar las asperezas o las diferencias. O sea, que cuando yo tengo una relación negativa con alguien en mi entorno o en mi vida, cuando hay mucha diferencia, por ejemplo, entre un hermano y otro, o entre un hijo y otro, es porque la ley del tikkun nos puso ahí para resolver nuestras diferencias.
Cualquiera en este mundo puede ganar o perder lo que ya tenga. O sea, hay personas que aunque nazcan ricas pueden terminar en la pobreza. Hay muchos que nacen en hogares opulentos y llegan a adultos y no tienen apenas ni para comer. Y viceversa, hay personas que nacen en situaciones de pobreza extrema y cuando llegan a la madurez son los empresarios, son los del billete, son los que surgieron, etcétera, etcétera. ¿Qué hace? Y quiero que piensen en algo, y es que alguna vez un rabino me decía que todo ser humano tiene mínimo una oportunidad en la vida de conseguir dinero. Todos hemos tenido al menos una oportunidad. O sea, Hashem nos ha dado al menos una. Ahora, hay personas que les da dos, hay personas que les da tres, pero mínimo una oportunidad de salir de la situación económica negativa para pasar a una positiva. Sin embargo, cualquier persona puede ganar o perder lo que ya tenga. O sea que aunque yo tenga un buen ticún o un mal ticún, puedo cambiar esa situación. No es que el que nació pobre está destinado a la pobreza, o el que nació rico entonces toda la vida va a tener riqueza. ¿De qué depende que las cosas permanezcan a lo largo del tiempo? Porque si uno lo analiza, ¿cuántas personas hay en la vida que tienen épocas de bonanza? 10, 15 años donde todos los negocios fluyen, donde todo sale, y de un momento a otro la vida les da un revés y pierden todo. Yo creo que todos en la vida conocemos al menos una o dos personas así, que tuvieron empresa o que tuvieron un buen trabajo, que viajaban, que tenían. Incluso muchas veces dentro de las familias se generan roces, a uno le cae mal ese primo o ese tío que es prepotente porque tiene plata. Y de un momento a otro la vida le da la vuelta, llegó un problema, llegó el otro y perdieron todo. Esto sucede porque lo que tenían no era permanente. ¿Por qué? Porque no existía el estado divino dentro de sus posesiones. O sea, para que uno pueda tener prosperidad verdadera, lo primero que tiene que tener es que su vida material tenga divinidad. Si la persona no tiene divinidad en sus posesiones, en su apartamento, en su cuenta bancaria, y se van a dar cuenta que en estos audios voy a hablar puramente de plata y de cosas materiales. Pero si la persona no le imprimió divinidad a eso, en algún momento lo puede perder. Porque los ciclos del tiempo hacen que vengan, como lo dice la Torá, en Miquets creo que es, vienen vacas gordas y vacas flacas. Hay momentos donde el mundo tiene prosperidad y es más fácil que todo el mundo prospere. Hay momentos donde el mundo tiene crisis, tiene pobreza, tiene escasez. Y entonces algunos sobreviven y la gran mayoría pierden todo lo que tienen. Estamos en un momento histórico de la humanidad donde, por ejemplo, la banca mundial está teniendo unas crisis muy profundas, donde se están quedando sin capacidad de pago, incluso muchos países como tal, donde las monedas están devaluándose. Y eso no quiere decir que todo el mundo vaya a empobrecer por parejo. Va a haber una gran mayoría que va a perder un montón de cosas, un montón de materia, de mundo material, pero algunos otros no. Algunos otros van a estar, si se quiere, puedo utilizar el término, protegidos en sus posesiones materiales. Todos somos iguales ante Dios. Y esa es la condición básica para entrar en el mundo superior, en el Olam Haba. O sea que aquí, por más de que alguno sea más inteligente que otro, alguno tenga más astucia que otro para los negocios, alguno tenga más conocimiento, al final del día todos somos la misma alma, todos somos almas, y en el mundo superior, en el Olam Haba, no va a haber diferencia entre ninguno. Este libro va a empezar a tocar dos tipos de karma. Uno que le llama karma positivo y otro que le llama karma negativo. Y los va a explicar de la siguiente manera. El karma negativo representa nuestras deudas con los demás. Y el karma positivo es como tener dinero en nuestra cuenta bancaria cósmica.
es una reserva que nos sirve de base. Podemos utilizar el buen karma, o sea, nuestras destrezas y hábitos positivos, para ayudarnos a superar y trascender nuestros atributos negativos. Quiere decir esto, que una persona para empezar a tener dinero no es ir a meterse en negocios de entrada, no es pensar que todo se soluciona en el mundo material, es empezar a acumular buen karma, buen tikkun, es hacer corrección para que su cuenta bancaria en el cielo se empiece a llenar. Por eso la Torá habla tanto de las midot, las misbot también, pero son importantísimas las midot. De nada nos sirve tener la cabeza llenita de Torá si nosotros no hemos corregido nuestras cualidades internas. Y cuando uno no ha corregido sus cualidades internas, se manifiesta lo otro, las deudas que tiene uno con los demás. Así como un banco está cobrando su plata para ejecutar a una persona porque le debe, asimismo el mundo espiritual es con nosotros. Todo el tiempo nos está poniendo a cuentas. El mundo espiritual es eso. En la Torah, a lo largo de, sobre todo de Shemot, Vaikra y Bamidbar, constantemente Hashem está haciendo censos y está contando al pueblo judío. Los está llamando a cuentas. Constantemente los está balanceando, los está poniendo a cuentas a ver cómo van en su proceso del tikkun positivo y del tikkun negativo. Hablemos del buen tikkun. El buen tikkun puede manifestarse de muchas maneras. Ya vimos que el negativo se manifiesta con las deudas que tenemos con los demás. El positivo se puede manifestar de las siguientes maneras. Desde tener un círculo familiar y de amigos que ofrezcan apoyo, hasta poseer ingenio y talento. Los dones y aptitudes son las semillas del buen tikkun al dar su fruto. El buen tikkun y los hábitos pueden también catapultarnos por la senda de la pasión de nuestra alma como si fuéramos un cohete. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, pueda que no tenga pueda que no gane suficiente dinero para vivir, pero tiene un círculo de familia que lo ayuda. Tiene siempre alguien que le está ayudando, le consigue trabajos extra, o le da el dinero, o se lo presta. Hay muchas maneras en que el buen tikkun se puede manifestar, pero en general uno sabe que uno tiene buen tikkun en la medida en que uno tenga ayuda de su entorno, apoyo. Igualmente, las personas que tienen ingenio y talento, que tienen brillantez para ver los negocios, es una señal de buen tikkun. Todo se puede desarrollar, o sea, una persona que no tiene o que en su casa no le dieron las herramientas suficientes para defenderse en la vida, puede construirlas, le va a costar un poco más, obviamente, pero las puede construir. Cuando uno empieza a estudiar estos conceptos, empieza a hacerse preguntas, porque uno empieza a mirar, cada uno va escuchando este audio y va mirando sus bolsillos, va mirando su billetera, va mirando su saldo y se empiezan muchos a preguntar, bueno, ¿y entonces qué hice yo para no tener la cuenta tan llena como quiero, para no tener los bolsillitos tan llenos como quiero? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? A veces uno piensa, puede ser de vidas pasadas. Muchas de esas cosas se estudian haciendo la carta astral, por ejemplo. Cuando una persona se levanta una carta astral, puede empezar a determinar estos factores e inclusive la carta astral le puede indicar cuáles son sus negocios por tikkun, los negocios más apropiados para obtener dinero. Puede que nunca sepamos exactamente qué episodio de una vida pasada creó nuestra deuda de tikkun, pero normalmente es posible tener una idea de lo que debemos hacer en el momento presente para saldarla. ¿Cómo hace uno para saber qué es lo que, como dice la famosa frase del argot popular, qué estaré pagando? ¿Cómo puede uno responder esa pregunta de qué estaré pagando? Pregúntate, y pues cada uno lo va a hacer en su sitio donde esté. ¿Qué cualidad o virtud se me pide que yo adquiera? Quizás uno en una vida pasada maltrató a su pareja o hijo
o compañero de trabajo y ahora deba ofrecerles ternura y respeto amorosos. O sea, que cuando uno tiene que cuidar mucho de alguien es porque en una vida pasada lo descuidó o lo maltrató. Entonces, si por ejemplo una persona se tiene que hacer un cargo de algún familiar, de sus papás, de gente cercana, de algún tío, de alguna tía, de un amigo, eso no es gratis. Hashem no se equivoca y las cuentas de Hashem son exactas. Todas las personas que tenemos en nuestra vida las tenemos por algo. Y muchas veces nosotros nos enfrascamos es en nuestro propio beneficio o en lo que queremos. Y muchas veces para tener lo que queremos es simplemente mirar al frente. ¿Qué tengo que hacer yo por los demás? Y entre más yo tenga que hacer algo por los demás, es porque tengo más deuda con esa persona. Tal vez ignorarás las necesidades de tu cónyuge, impidieras que avanzara con su carrera o acortaras de alguna forma su vida, y ahora debas sacrificarte por un tiempo para que esa persona tenga una segunda oportunidad. Uno de los temas más complejos de estudiar en cuanto a tikkun son las relaciones amorosas, por ejemplo. Porque muchas veces, si alguien sufre en el amor por alguien más, tiene que ver con un tikkun que está pagando esa persona. Porque quizás en una vida anterior esa persona sufrió a causa de una mala acción y ahora tienen que invertirse los papeles. No quiere decir que entonces nosotros estemos condenados a soportar malas personas o a soportar personas tóxicas en nuestra vida. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando uno identifica eso, uno ya puede empezar a sanar eso por las buenas, sin necesidad de que entre a mediar la ley del karma, sino la ley del tikkun. Las primeras manifestaciones del karma. Entonces vamos a empezar ahí. La familia es una de las primeras situaciones kármicas que uno encuentra en la vida. El karma determina el país, la ciudad o pueblo y el nivel económico donde uno nace. Dentro de la familia es muy común que se produzcan tensiones o situaciones tempestuosas como abusos, distorsiones, engaños, falsedades, mentiras, críticas, incluso conspiraciones. O sea, las familias todas son un rollo completo. O sea, una cosa es uno en una visita, cuando se encuentra con sus tíos, primos y cada uno llega a su familia y ahí todos son perfectos, la familia perfecta, pero de puertas para adentro, yo soy de los que piensa que una familia es como una cárcel donde cada uno tiene su celda dentro de la casa y están mirando y Hashem los pone ahí a todos para que resuelvan sus problemas. La ley del tikkun establece que cuando una persona, por ejemplo, le quita la vida a otra, la manera de compensarlo es devolviéndosela. Y, puesto que las personas comunes no tenemos mucha práctica en eso de resucitar a los muertos, eso solamente lo hacían los Tanaim del Talmud. O sea, para poder ser mencionado en el Talmud, tenías que mínimamente saber revivir muertos. Y de ahí para adelante. Pero bueno, la deuda queda pendiente para una vida futura. Cuando las almas que han vivido juntas situaciones negativas encarnen de nuevo. O sea, generalmente uno reencarna al lado de las personas con las cuales vivió situaciones negativas. Tal vez tu instinto te haga rechazar a primera vista la idea de que hayas podido asesinar a alguien en otra vida, ya que hoy eres un ser pacífico y civilizado. No obstante, nunca sabemos qué circunstancias hemos afrontado en un pasado lejano y cómo hemos podido reaccionar a ellas. Ten en cuenta que la vida no ha tenido el mismo valor en muchas épocas, y matar a alguien se planteaba a veces como algo más normal de lo que actualmente nos pueda parecer, tras el establecimiento en muchos países de los derechos humanos. Obviamente, en la época del Imperio Romano, en la época de la Edad Media, pues matar era algo hasta normal. Incluso era vida o muerte, o sea, o él vive o yo muero. Entonces, de cierto, quizás todos en algún momento de nuestro pasado hicimos algunas cosas muy negativas. El Zohar dice que Hashem, cuando está formando el bebé en el vientre materno, le manda a cada bebé un ángel
¿Y ese ángel de qué se encarga? Ese ángel se encarga de enseñarle toda la Torá a ese bebé, se encarga de enseñarle todos los secretos del universo y de mostrarle todo lo que hizo en vidas pasadas. Le muestra igualmente cómo va a ser su vida, o sea, que a nosotros antes de nacer ya nos pusieron la película de nuestra vida, cómo iba a ser nuestra infancia, con quién íbamos a crecer, qué problemas íbamos a tener en la adolescencia, quién va a ser nuestra pareja, con quién vamos a convivir, si hay divorcio muestra el divorcio. A nosotros toda la película nos la mostraron y nosotros aceptamos el contrato y por eso nacimos. Entonces dice el Zohar que cuando las personas nacen viene este mismo ángel que le enseñó toda la Torah al bebé, le toca debajo de la nariz el huequito que hay entre la nariz y los labios, y eso hace que el bebé olvide todo, y por eso los bebés al nacer lloran, porque olvidaron absolutamente todo lo que este ángel les había enseñado y empiezan con el cerebro en ceros. Y esto es para que nosotros no sepamos de antemano si mi hermano me hizo algo, si mi mamá me hizo algo, si mi papá me hizo algo, y yo traslade ese rencor a esta vida presente. Por eso, yo por lo menos no soy partidario de las regresiones, de que una persona haga una regresión y averigüe sus vidas pasadas, o que vaya y se haga un estudio de espiritismo para que averigüe qué fue lo que pasó en vidas pasadas. Eso nunca termina bien, porque la persona siempre va a saber, la persona se va a enterar de cosas que mejor no se hubiera enterado, y eso daña su relación con su familia, su relación con sus amigos, con todo. Entonces la Torah es sabia al solamente dejarnos comprender lo que tenemos que comprender. Entonces vuelvo y retomo. Así pues, por exagerado que parezca, muchos padres tienen hijos a quienes asesinaron en otra vida. El padre o la madre fue el asesino en una vida anterior y la víctima fue el hijo. De esta forma se acaba con todo el odio, ya que los padres aman a sus hijos y tienen la oportunidad de dar al hijo la vida que quitaron. A veces puede ocurrir el caso contrario, que el hijo asesinara en una vida pasada al que actualmente es el padre. Cuando dos personas se casan, el tikkun se comparte, tanto el bueno como el malo. Aunque el asesino fuera uno de los padres, el otro acaba vinculado con el hijo. Por eso a veces un hijo se lleva mal con el padre, pero bien con la madre, o viceversa. Y esto sí es súper complejo, porque, claro, cuando uno, por eso la Torah dice en Bereshit que varón y hembra los creó y serán una sola carne. Cuando uno transmite o traslada esto a lo que es la institución más importante de todo el judaísmo, que es el matrimonio, esposo y esposa son uno solo y se comparten todo. Ya no es el tikkun de él ni el tikkun de ella, sino es conjunto. Y por eso a veces la esposa termina pensando igual que el esposo igual que la esposa. Ese tipo de cosas pasa. Incluso hay parejas que llegan a tal nivel de unidad que saben lo que el otro está pensando. Y a veces están hablando y entre ellos se completan las palabras. Porque hay un vínculo ya muy íntimo de almas entre esposo y esposa. Título: las limitaciones y la conciencia de abundancia se heredan. Entonces aquí ya el libro se mete con temas como la conciencia de la abundancia. La conciencia de abundancia y las limitaciones pasan de padres a hijos o se heredan del entorno familiar en el que uno ha crecido. Las circunstancias, el universo y, cómo no, el tikkun hacen que por alguna razón a uno le convenga nacer con unos determinados padres. En el caso de los países latinos, el hijo acostumbra a vivir en casa de los padres hasta que se casa, o hasta los 30 años, o más en caso de que permanezca soltero. En Estados Unidos, los hijos, por lo general, se van a vivir fuera de la casa de los padres cuando recién cumplen 18 años y empiezan la universidad, y ya, ahí termina el vínculo con los padres. La Torah, ¿qué dice? La Torah, si vamos a la letra, la Torah dice que los padres tienen obligación económica sobre sus hijos hasta los 13 años. Y de ahí en adelante lo que el padre le dé al hijo es un regalo, es tzedakah. O sea, tampoco es que
No, no es que yo quiera decir que entonces un papá y una mamá tienen un hijo y Chino ya cumplió 13 años a trabajar. No. Lo que quiero decir es que espiritualmente hasta cierta edad llega un aspecto de obligación y a partir de cierta edad ya es sedacá lo que los padres le dan a los hijos. Y no solamente sedacá dinero, sino como lo está diciendo el libro, una de las funciones principales de un papá, de una mamá, es proporcionarle a sus hijos herramientas para poder desenvolverse en la vida. Muchas veces pasa que uno tiene problemas económicos es porque sus papás no le dieron las suficientes herramientas para poder conseguir dinero por sí mismo. Por muchas razones. Puede ser hogares donde había muchas carencias. Puede ser, hay hogares que por ejemplo tienen que escoger a cuál de los dos hijos se les va a dar la educación superior. Y pasa, muchas veces es uno de los dos hijos que termina la universidad y el otro no termina. Y pues de lógica que el que terminó de estudiar va a tener mejores herramientas para defenderse la vida que el que no logró terminar sus estudios. Y pues obviamente eso va a generar una diferencia. ¿No? Yo creo que ustedes me entienden el punto al que quiero llegar. Hay padres que, por ejemplo, tienen recursos económicos, pero se encargan es de complacer a sus hijos y no de educarlos financieramente. O sea que tampoco es, ¿cómo diría yo? Tampoco es garantía tener mucho dinero en la casa, en la familia, de que los hijos van a cuidar ese dinero. Por eso es que muchas veces un abuelo, los abuelos fueron los que se partieron el lomo para crear la empresa, se la heredaron a los hijos y luego vienen los nietos y los nietos la quiebran. Los nietos no tienen ni idea de lo que costó construir esa empresa y pues los nietos no tienen herramientas para poder hacer crecer el capital. Entonces, como padres, los padres tienen esa doble misión: sustentar económicamente a sus hijos, pero también darles herramientas para que ellos sean autosuficientes, para que puedan defenderse solos en la vida. Entonces, como lo dice el libro, la diferencia entre nosotros y los gringos es que el gringo a los 18 años ya sale a vivir la vida, a vivir el mundo, ya chao. Nosotros somos más duraderos en la casa de los papás y somos de más conciencia familiar. Si uno ha nacido en un país latino, habrá tenido más tiempo de contagiarse de la conciencia de abundancia o de las limitaciones de su entorno familiar. Y en el transcurso de la vida tendrá la oportunidad de aprender a usar la conciencia de abundancia y de vencer las limitaciones heredadas. En ocasiones se vencen fácilmente, pero otras veces el alma sucumbe a ellas y pasa por épocas de falta de abundancia. Entonces, segunda tarea. Tenemos que analizar cuál fue la herencia en cuanto a herramientas, qué herramientas nos dieron nuestros padres para defendernos en la vida. No cuenta todo, si dejaron dinero, si enseñaron a manejar el dinero, si los papás fueron capaces de pagarle a cada uno su universidad y por lo menos tienen con qué defenderse, o si por el contrario, en sus hogares, sus padres todo el tiempo peleaban por dinero, había escasez. Los hijos se dan cuenta de todo y eso va quedando en el cerebro. O sea, que un hijo vea que no hay plata, que los papás pelean por plata, que va uno a la tienda y va a pedir algo. No, eso no se puede porque no hay plata. Cuando un papá se encarga todo el tiempo de decirle a sus hijos no hay plata, no hay plata, no hay plata, eso es una herencia negativa. Entonces, yo no lo hago, yo no estoy diciendo esto con el fin de que ustedes vayan ahorita a pelear con sus papás y que, ay, por su culpa, es que no sé qué. No. Es para identificar su ticún con el dinero y qué es lo que tienen que trabajar respecto a eso. Me acordé de una historia de un gran sadik en Israel que era muy pobre, y vivía con su esposa en una situación muy difícil. Pero ellos nunca le demostraron a sus hijos que había pobreza en su casa. Nunca. Nunca sus hijos se acostaron sin comer, nunca sus hijos tuvieron así como carencias, nunca peleaban ella y él por cuestiones de dinero.
O sea, los hijos de este gran rabí crecieron con su mente completamente limpia, inocente, respecto al dinero. Pues estos chicos crecieron y se volvieron poderosos empresarios. Entonces, conciencia de abundancia se genera desde cómo a uno lo han criado. Sí, quizás en Latinoamérica es más fácil encontrar ejemplos negativos de que los papás le generaron a uno una relación negativa con el dinero. Sea porque pensaban que el dinero, aunque no lo crean, hay gente que piensa que el dinero es malo, sea porque generaron culpa respecto al dinero. Hay papás que le dicen a sus hijos, ¿usted qué cree? ¿Que es que yo tengo un árbol de plata? O como me decían a mí, ¿es que usted cree que yo cago plata? Esa era la forma en que a mí me contestaban. O porque no nos dieron las suficientes herramientas para defendernos en la vida. Hay que ir estudiando cada uno en su cabeza esto para entender por qué está pasando lo que está pasando con la parnasa, con el sustento. La conciencia de la abundancia y las limitaciones se contagian. La conciencia de abundancia y las limitaciones se transmiten de unos a otros. Ello ocurre cuando pasamos bastante tiempo al lado de otra persona. Si por circunstancias de la vida, o sea, por karma, nos toca estar al lado de una persona determinada, por ejemplo, estar muchas horas seguidas debido a una relación laboral o durante varios años debido a una relación amorosa, la conciencia de abundancia de uno se ve continuamente afectada por la de las demás personas y las limitaciones también pueden llegar a contagiarse. O sea, como dice el dicho famoso, bien dicho, el que anda en la miel algo se le pega. Nuestra conciencia de abundancia va a depender mucho de las personas también con quienes nos estemos rodeando. Si uno todo el tiempo está, y digo conciencia de abundancia, no digo estatus económico. O sea, porque hay gente que entiende esto mal y entonces piensa que solamente se puede rodear de gente con plata. Yo no he dicho eso. He dicho que uno tiene que mirar la conciencia de abundancia que tienen las personas que a uno lo rodean. Porque si, por ejemplo, yo todo el tiempo estoy al lado de una persona que todo el tiempo es negativa, es pesimista. Venga, fulano, ¿cómo está usted? Ay, será bien para no preocuparlo. Ay, luchando. Ay, no sé qué. Ay, sí sé más. Ese tipo de personas le van a contagiar a uno y uno va a terminar pensando igual que esas personas, de que la vida es una porquería, de que todo es difícil, de que no hay plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo, si uno se rodea de personas emprendedoras, productivas, disciplinadas, sanas, uno también se le va a pegar eso positivo de la gente. O sea que gran parte, y eso también está en el Pirkei Avot, gran parte de lo que uno es depende de con quién uno se rodea. Así es el karma con el dinero. Las limitaciones se contagian con mucha facilidad, sobre todo cuando uno es adolescente y durante la juventud. En la madurez la conciencia y los hábitos ya se han formado. Entonces no hay quizá tanto contagio, pero cuesta mucho más corregir las limitaciones y mejorar la conciencia de abundancia que se posea. Dejarse influenciar por otras personas significa abrir la puerta de tu mundo a la conciencia de abundancia que esas otras personas tengan. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero de manera natural las personas viven, por ejemplo, todas las ciudades del mundo tienen su parte donde vive la gente pudiente y donde vive la gente no tan pudiente. Es como si energéticamente se llamaran. Y cada quien está con quien está en su misma vibración o su misma afinidad de forma. Si tienen consejos, otra vez, dejarse influenciar por otras personas significa abrir la puerta de tu mundo a la conciencia de abundancia de esas otras personas. Si tienen conciencia de pobreza o miedos o falta de recursos, eso es lo que te están transmitiendo. Por esa razón hay que buscar influencias económicas positivas, honradas y tratar de eliminar, limitar y en la medida de lo posible transmutar las influencias negativas de otras personas. El refrán que dice, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, se aplicaría a este caso. Seguramente el karma negativo o el tikkun negativo
A veces, yo a veces me enredo, pero cuando digo karma es tikkun, ¿bien? Seguramente el tikkun negativo hace que te veas rodeado de personas con una conciencia pobre de abundancia, y el karma positivo implica que aparezcan personas con buena conciencia de abundancia. Esto incluye a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o gente de la región o incluso del país. Siguiente tema, karma en el trabajo. Aparte, ya hablamos de la familia, ahora hablemos del trabajo. Aparte de la familia, es probable que tu tikkun determine la profesión a la que te vas a dedicar. O sea, aquí ya nos está diciendo este libro que lo que nosotros hacemos, de la manera como nos ganamos la vida, también tiene que ver con el tikkun. A ello hay que añadir que el hecho de que tengas tikkun con ciertas personas hará que trabajes en una empresa donde lo tengas con algún jefe o con otros empleados. Lo que le importa a la ley del tikkun es que te encuentres con esas personas para limar las asperezas. Al margen queda si la empresa paga bien o no, hecho que también puede verse afectado por el tikkun, claro está. El caso es que tu tikkun te vincula con la gente y con la empresa donde esa gente trabaja. O sea, si yo estoy en una empresa y estoy de mala gana, con piedra, me llevo mal con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, ni se diga, yo de esa empresa no voy a salir. Y si salgo, salgo para otra igual, porque no he superado ese tikkun. Uno tiene que superar, uno mucho de su tikkun de dinero lo supera llevándose bien con todas las personas, no teniendo enemigos. Prácticamente, hasta aquí, este libro nos está diciendo que gran parte del tikkun tiene que ver con no tener enemigos, ni tenerle piedra a nadie, ni tenerle fastidio a nadie. Siguiente tema, karma con el dinero. Fíjate bien en el siguiente juego de palabras. Dice aquí, gastar en lo que uno debe. La palabra es esa, gastar en lo que uno debe. Tiene una doble interpretación. La lectura común sería gastar de forma correcta, o sea, gastar en lo que se debe gastar. Otra forma de verlo sería gastar en lo que uno tiene apegos, debilidades, atracciones o tentaciones que no puede vencer. Dicho de otro modo, gastar donde hay circunstancias no resueltas o karma negativo, o sea, deudas. Por ejemplo, una persona que en otra vida fuera inversor de compañías y corporaciones que cotizaban en bolsa, es normal que en la actual vida sienta algo cada vez que la bolsa se cruza en su vida. Esa persona tiene karma con la bolsa. Puede que sea positivo o negativo. Voy a mostrar varios ejemplos de karma negativo en el caso de un individuo. Primer ejemplo. En otra vida, el inversor perdió una suma importante de dinero. Dinero que no era suyo. Así que hizo perder dinero a otras personas, que evidentemente se sintieron mal por ello y quizás realizaron algún acto o tomaron represalias por la pérdida. Si la represalia fue drástica, mas no violenta, tan solo lo echaron del trabajo, o lo regañaron, quedó un karma negativo. Un karma de que hiciste hacer perder dinero a otros. Por este hecho, se tiene que compensar a esas mismas personas en una vida futura, en otra vida posterior. Es decir, les tiene que compensar por haberles hecho sentir mal a causa del dinero que les hizo perder. Por otro lado, si la represalia de las personas que perdieron fue violenta, por ejemplo, hay gente que incluso puede matar. Si le dieron veneno, cosa nada rara en épocas de Europa antigua, resulta que él sigue teniendo karma con los individuos a quienes hizo perder dinero. Y aquellos a los que les hizo perder dinero tienen karma con él también por quitarle la vida. O sea, muchas veces los karmas o los tikkunim se cruzan entre lo que uno hace y cómo reacciona. Continúa la historia diciendo, así, en otra vida, quizá alguno de los que contribuyó a darle el veneno sea el padre del inversor, y otro de los que le echó veneno sea la madre, y al inversor por su parte le toca trabajar para los papás sin cobrar. De esta manera, los padres pueden saldar el karma de quitar la vida, dando una nueva vida, y el inversor puede devolver el dinero que hizo perder trabajando sin cobrar. O sea, cuando a un hijo, por ejemplo, le toca mantener a los papás. No estoy diciendo que sean todos los casos,
Para ver cada caso tocaría mirar cada carta astral. Estoy solamente diciendo un ejemplo. Segundo ejemplo, otra situación. Ganó mucho dinero con inversiones honestas, pero usó el dinero para satisfacer los deseos de su ego humano hasta que llegó a creerse mejor que los demás y a hacer que los que tenía a su alrededor se sintieran inferiores. Esto es lo que más pasa. El berraco problema con el dinero es conseguirlo, porque cuando una persona consigue dinero, revela su verdadera personalidad. A eso es lo que llamamos vulgarmente pelar el cobre. Cuando decimos que alguien peló el cobre, es porque cuando no tenía plata agachaba la cabeza, era humilde, se quedaba callado, pero consiguió, como decimos en colombiano, como consiguió 3 pesos, ahora sí, mejor dicho, no deja títere con cabeza. Entonces, este segundo ejemplo pasa, que la persona le llegó la bendición de empezar a ganar mucho dinero, pero no tuvo las herramientas ni materiales, ni mentales, ni espirituales para manejar el dinero. Entonces empezó a gastar en pendejadas y a hacer sentir mal a los demás, a hacer sentir mal a la familia. Como algunos dicen, ay, es que el pobre es pobre porque quiere. Esa es una frase súper, es muy ofensiva y hace sentir doblemente mal a la persona que tiene carencias. Todos somos iguales ante Hashem, y en lo que no lo somos es porque tenemos karma unos con otros. Esa persona que se siente superior a los demás quizás tenga que nacer como criado o tenga que nacer con pocos recursos y servir a aquellos a los que hizo sentir inferiores, para darse cuenta de que las cosas cambian y que Hashem distribuye el dinero como mejor convenga para que los individuos eliminen diferencias y malos sentimientos entre sí. Lo importante para Hashem no es la cantidad que ese inversor perdió. A Hashem no le importa el dinero, porque Hashem es una conciencia infinita. Sino lo que a Hashem, ¿qué le importa a Hashem de nosotros? A Hashem le importa que nosotros entendamos por qué perdimos el dinero. Y una vez perdido, cómo nos sentimos y reaccionamos al perderlo. Y sobre todo, cómo ello afectó a las personas que tenía a su alrededor, tanto en su trabajo como en su familia. Ahí es donde uno entiende lo importante que es cultivar buenas midot, porque ¿cuántas parejas yo no he visto que se tratan mal, que son ofensivas, porque uno gana más que el otro? O porque no hay suficiente dinero en la casa para las cosas. Muchas veces pasa en los hogares y empiezan los problemas y las peleas. Por ejemplo, una pareja, vamos a poner este ejemplo. Esto sí no es del libro, sino es mío. ¿Cómo puede una pareja solucionar su ticún del dinero? Peleando entre sí, echándose la culpa, que la esposa le diga al esposo fracasado, que el esposo le diga a la esposa codiciosa. Esa pareja está reunida por voluntad divina, porque Hashem así lo quiso. O sea que si esa pareja, que estoy poniendo de ejemplo yo, quiere sanar su ticún con el dinero, tienen que aprender a ser absolutamente felices con lo que tienen. Si hay una gaseosa y 2 pitillos, que sea la mejor gaseosa y 2 pitillos de esta berraca vida. Eso es todo lo que tienen que hacer. No hay que inventarse negocios, no hay que ir al gota a gota, no hay que inventarse el agua tibia. El karma con el dinero se soluciona primero resolviendo nuestros problemas con la gente que nos rodea. Llámese familia, llámese pareja. Si tenemos amigos indebidos, pues tenemos que cambiar de amigos, porque todo se da en vibración. Y de seguro que Hashem nos va a ir colocando poco a poco en escenarios donde vamos a poder obtener mayores ganancias. Entonces, retomo. Quizás ese inversor tenía demasiada avaricia o demasiada confianza, o no prestaba atención a los detalles porque no le parecían importantes, aunque le hicieran perder parte de su energía. La ley del Tikkun le va a poner en la misma situación en el futuro para cultivar mejor sus talentos. O sea que cuando una persona a veces pierde plata, no es para que se eche a morir, no es para que se eche a la pena. A veces pasa que hay personas que pierden un negocio
y creen que perdieron la vida y ya no se levantan y todo el tiempo viven lamentando su negocio que perdieron. No, al contrario, una pérdida hay que tomarla como aprendizaje. Si uno, depende como uno tome las cosas, Hashem le puede dar más tikkun o le quita el tikkun. O sea, Hashem es el que determina si esa persona todavía necesita más escasez para que aprenda o si esa persona ya aprendió y le empieza a mandar más dinero. En todo caso, el tikkun negativo se repite hasta que uno aprende la lección, de manera que, en este caso, el tipo va a tener ganas de volver a invertir. El tikkun es como un maestro, que no te deja hasta que aprendas lo que necesitas aprender. Y si el individuo en cuestión perdió porque no aprendió cierta destreza o habilidad, en esta vida va a tener de nuevo la oportunidad. Con la diferencia de que su alma recuerda los errores del pasado y en esta vida vislumbra ciertas habilidades e intuiciones que no sabía de dónde venían y que simplemente forman parte de lo que aprendió en otras vidas. Lo único que tiene que hacer es pulir ciertos detalles e intentar beneficiar al máximo número de personas o como mínimo dejar de perjudicarlas. Hasta aquí va el capítulo número 1. Si hay alguna pregunta, algo que de pronto yo no haya sabido explicar, me lo pueden dejar por favor en el grupo. Y al final de cada audio de esta serie, del libro del Tikkun del dinero, del karma con el dinero, voy a dejar una segula para el dinero. Entonces, la segula es como una especie de costumbre cabalística que los sabios nos dicen que de hacerla bien podemos aumentar nuestras ganancias. Entonces, primera segula para el dinero. Yo sé que yo soy muy cansón con el tema de la sedaká, pero es importante. Ya en otros audios lo he hecho y ya lo hice suficientemente. Segunda segula. En la billetera donde ustedes guardan el dinero, siempre hay que guardar el dinero en orden, de tal manera que los billetes siempre estén ordenaditos, siempre no estén volteados. O sea, uno no puede colocar un billete mirando hacia atrás o volteado dentro de la billetera, porque eso deja una impronta mental de desorden financiero. Entonces los sabios de la Torah dicen que una persona que guarda con cuidado los billetes en su billetera, que los deja ordenados de tal manera que siempre estén bien encarraditos, que estén derechos y no invertidos, va a tener riqueza. Una persona que ha cumplido esa segulá y ha tenido mucho éxito económico es Arturo Calle, el dueño de las tiendas de ropa. Él en una entrevista decía que él, cuando no tenía dinero, el billetico que llegaba lo guardaba bien ordenadito dentro de su billetera y le daba besos a la billetera. Y obviamente la gente lo miraba y decía, oh, qué tipo tan codicioso. Y él decía, no, es que esto lo hago para tener una buena relación con el dinero. O sea, yo no quiero pelear con el dinero, entonces voy a besar mi billetera. Y pues hoy en día, ¿quién es Arturo Calle? Entonces es una buena segula para empezar a resolver nuestros conflictos con el dinero. Ya hemos, pues con la ayuda de Hashem, hemos empezado el primer capítulo. Ya iremos mirando los demás capítulos. No sé si de pronto acá haya un temario. Dice aquí capítulo 2, el alquimista y el dragón. Capítulo 3, emociones. Capítulo 4, visión y verdad. Capítulo 5, abusos de poder. Capítulo 6, el motivo del corazón. Capítulo 7, el oro. Capítulo 8, materializar la abundancia. Entonces espero que este estudio sirva para que tengamos todos el sehut de mayor y mejor economía para santificar nuestro mundo material a través de las misbot. Que Hashem los bendiga a todos con mucha parnasá, con refa shelema, con shalom bait, con briyut, con atzlajá, con buenas noticias, con buenos negocios, con buenas ideas de negocio. Nos estamos escuchando en el próximo Karma con el dinero. Shalom, shalom para todos.